Video número 12. Continuación de ejercicios. Rejillas de platinas y captaciones laterales. Bueno, señores estudiantes, entonces habíamos trabajado ya las rejillas de fondos. Aquí hay un ejercicio que vamos a trabajar, pues las rejillas de platina. Aquí al final yo tengo una rejillita, miren ustedes aquí, con orificios, y aquí una captación, y esta es una captación de platina. Platinita está aquí, miren ustedes a lo largo del muro, la rejilla, y aquí tenemos el vertedero, el perfil Krieger, y sale abajo al colchón de amortiguación. Bien, entonces vamos a ver cómo diseñamos esa rejilla de platina. Entonces dice, para el ejemplo anterior se diseñará una captación con platina que tiene las siguientes características. Entonces dice caudal mínimo del río 90, caudal medio del río, ¿no? Tenemos 300, que era lo mismo, caudal máximo del río 930. Dice caudal de diseño 86.4, que era la misma, diámetro de los agujeros, ¿no? De las platinas son los 5 centímetros. Coeficiente de descarga para platina 0,75, número de agujeros por metro cuadrado 816. Inclinación de la platina del 20%. Entonces tenemos, dice, el valor del caudal derivado según la fórmula de energía es igual a caudal es igual a C por B por L raíz cuadrada de 2GE. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el método de la energía. Anteriormente era 2GH, pero estamos trabajando con energía y 2G. Donde dice Q, caudal de diseño, 86,4 litros por segundo. Decíamos 2 caudales máximo diarios. Coeficiente 0,74 y E es 0.0144. Donde vamos a ver cómo se obtiene el valor de E minúsculo. Entonces dice A es área de espacio sobre el área total. Entonces el área de espacios sería N por pi de al cuadrado sobre 4, ¿no? Y pi de al cuadrado sobre 4, que es una área, ¿no? Sobre el área total, que es un metro cuadrado. Un metro cuadrado. Entonces, pi por d al cuadrado sobre 4, n, ¿no? Dividido entre 4 por 1. Entonces, es un metro cuadrado. Por eso, entonces dice 816 por pi por 0.015, 816, que son los orificios por metro cuadrado. Y eso me da 0.044. Por eso aquí el E dice 0.0144. Bien, entonces dice asumir un L. Anteriormente, fíjense que el L lo asumimos 3 metros, ahora se asume un L 1,5. Entonces H mínima es igual a K mínima sobre K por L, y entonces el H mínima es igual a 0.11. Con ese H mínima, pues calculo la velocidad de su H, con mínima sobre A, y eso me da 0.545. Ahora sí, con H mínima y B sub H, calculo E, la energía específica, y es igual a Y más B al cuadrado sobre 2G. Esta es la energía. Entonces tenemos aquí 0,11 Y más B al cuadrado, 0.545 al cuadrado sobre 19,6, y eso nos da 0.125, que es la energía que tengo que calcular yo aquí. O sea, esa energía permanece constante. Despejando B se tiene, dice, caudal de diseño, aplicando todas esas expresiones aquí, L150, E 144, C 0,75, obtenemos que el ancho es igual a 0,34. En la práctica dice, es usual aumentar el tamaño teórico de la placa para evitar posibles destrucciones, modificando el valor de B, quedando L150, P lo multiplicamos por un factor, que puede ser 1.5, en este caso 1.30 o 1.40, y entonces esto va a 0.45. Inicialmente nos había dado 0.34, pero modificamos el B para tener en cuenta que las obstrucciones. Lo anterior indica que la placa tendrá un área de 1.50 por 0.45, o sea, 0.67, y un mínimo de orificios de 550 huecos. ¿Qué es ustedes? Miren, cuando era de barras, ¿no? Cuando era de barras, la longitud fue 3 metros
y el ancho era 0,42, ¿no? Aquí nos da 0,45, pero la longitud es más pequeña. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el método de la energía, que nos da más pequeño, ¿no? Entonces, si un mínimo de orificios de 550 huecos. Aquí tenemos una platina, el ancho B y todo. Dice, eso es el diseño de estas captaciones de platina. Entonces dice, ejercicio 5.3. Diseñar una rejilla de fondo por el método de la energía en base a los siguientes datos, obtenidos de registros hidrológicos y de la topografía del lugar. Miren ustedes, aquí, ¿qué pasa? Que el caudal máximo son 36 metros cúbicos por segundo, o sea, 36.000 litros. Esto es harto, un río grande. El medio, 6 metros cúbicos por segundo. Y el mínimo, 4.5 metros cúbicos por segundo. O sea, que está pasando harta agua por ahí, ¿no? H máxima es igual a 1,60, H media 0,90 y H mínimo 0,62. Estas son las alturas H que ustedes ponen caudal dividido entre el área y entonces le da esta altura mínima, ¿no? O pueden ustedes utilizar este caudal y como vertederos sacar estas alturas. Bueno, entonces dice caudal de diseño, 2 caudales máximos diarios, 500 litros por segundo, o sea, 0,5 litros por segundo. Y observen que el caudal mínimo es 4,5. O sea, 0,5 a 4,5. O sea que en condiciones mínimas, así le falte agua, pues va a pasar por toda la presa. Entonces dice distancia mínima entre muros, ancho total de la galante del vertedero, inclinación de la rejilla, 6 metros. Entonces tenemos de inclinación 1,5, anchos de muro 6. Tenemos ancho de muro. Y 246, nivel de aguas máximos, tenemos aquí H máxima 1,50, 0,90 y 0,62. O sea que de aquí a aquí, noten ustedes que aquí la rejilla no tiene la bajadita que teníamos antes, no esta cejita que teníamos aquí. ¿Por qué? Porque es que los niveles de aguas mínimos, miren ustedes que es 0,62 sobre la rejilla. Entonces aquí no necesita, bajo estas condiciones, no necesita tener esta bajada, porque en aguas mínimas tienen un caudal bastante elevado. Entonces dice, vamos acá a trabajar, ¿no? El caudal unitario, ¿no? Entonces dice, es igual a Q mínimo sobre 6 dividido entre 2, entonces sería 4, 5 doble 3, y entonces es igual a, caudal es igual a 1 metro cúbico por segundo por el ancho, ¿no? Son 3, ¿no? Entonces 4, 5, entonces 1, 3 metros cúbicos por segundo. Son 3 por sección, ¿no? Por aquí pasa 1,5, por aquí pasa 1,5 y por aquí pasa 1,5. El valor del gasto de captación o de diseño, según las normas, es 0,05 metros por segundo, ¿no? Lo cual anterior significa lo siguiente. Caudal de gasto a la entrada, 1,5. Gasto de captación, 0,5. O sea que aquí entra 1,5, ¿no? Porque son 4,5 dividido entre 3 espacios, entonces 1,5. Entonces tendría yo, el caudal unitario es igual a unos 5 metros cúbicos por segundo por 2 metros, digamos, ¿no? Y entonces tendríamos nosotros por caudal unitario sería unos 5 metros cúbicos por segundo por la longitud 2 metros, y el caudal unitario nos da unos 0,75 metros por segundo por metro lineal, ¿no? Entonces aquí tendríamos nosotros un caudal unitario. ¿Por qué así calculamos el caudal unitario? Porque necesitamos, cuando hago el valor de Y crítica, este Q es caudal unitario. O sea, litros, metros cúbicos por segundo por metro lineal. Entonces tengo yo aquí 0,75 metros cúbicos por segundo por metro, dividido entre G98. Y el Y crítica me da 0,386. ¿No? Este valor, porque este es unitario. Entonces es igual al caudal que pasa por la rejilla dividido entre la longitud de la rejilla. En este caso, pues, los caudales, ¿no? El caudal máximo, medio, mínimo era, perdón, mínimo 4,5, ¿no? Metros cúbicos por segundo. Entonces, aquí en la rejilla, que son 2 metros, pasarán
4,5 metros cúbicos por segundo. Si nosotros dividimos entre la longitud, me da 4,075 litros segundo por metro lineal y obtengo el valor de Y sub 0. Esta es profundidad crítica. Entonces, ¿para qué me sirve la profundidad crítica? Para saber si el régimen es supercrítico, subcrítico, crítico. Si Y es igual a Y crítica, el régimen es crítico. Entonces, la energía específica mínima es igual a T de Y sub C sobre 2, ¿no? Para ese Y crítica, energía específica mínima es entonces 0,579. Para el valor de Y crítica, la energía específica mínima es esta. La velocidad crítica es igual a raíz cuadrada de GY crítica, y aquí tengo 1,94 metros por segundo. O sea, la velocidad crítica bajo esas condiciones. Entonces dice cálculo de la altura del agua al inicio y final sobre la rejilla. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Pues esto, ¿no? Al inicio, calcular esa la altura y cuál es la altura al final. Y aquí, a qué distancia corresponde esa longitud. En este caso, fíjense ustedes que el muro es un solo, ¿no? El muro es un solo. No hay esas muelitas que veíamos así, ¿no? Bueno, entonces dice, dado que la rejilla se ubica en las proximidades de la cresta del vertedero, lugar en donde se genera la profundidad Y crítica, la altura del agua Y sub 1, la profundidad Y crítica, la altura de agua Y sub 1 a la entrada de la reja puede estimarse inicialmente con base en el valor de la profundidad crítica. En consecuencia, se adopta una primera instancia un valor supuesto de Y sub 1, 0,37. Se supone que la profundidad es similar a la profundidad crítica. E sub 1 sería igual a Y sub 1, 0,37, más B sub 1 al cuadrado sobre 2G, pues aquí la velocidad era 1,5, ¿no? La velocidad que sacamos aquí. Y crítico, todo esto es crítico, B crítica, ¿no? La velocidad en ese caso, pues dependiendo de esa altura, ya la sacaremos por acá, es unos 50 metros por segundo. No la crítica, sino la profundidad. ¿A qué es igual? Al caudal dividido entre el área. Y eso me da la velocidad. Aquí en esta velocidad, pues el caudal que me está pasando, 4,5 sobre 6. Decíamos nosotros velocidad de 1,5. Aquí, miren, caudal, la velocidad, 1,5 metros cúbicos por segundo. Entonces tenemos aquí 1,5. Y eso me da 0,5796. Se determina el valor de la relación Y sub 1 sobre C. Y sub 1 sobre E es igual, ¿no?, a 0,37, que es el valor de la profundidad Y sub 1, dividido entre E, que es igual a 0,5796, que es la energía. Entonces, el valor de Y sub 1 es igual a 0,6383. O sea, Y, en este caso, pues, el Y sub 1 me da 0. Con este último valor y con base en la tabla 653, ¿no?, se procede a determinar el valor de Y sub 1 sobre Y crítica, mediante interpolación de los valores resultando lo siguiente. Y sub 1 sobre Y crítica es igual a 0,95, porque esta relación de Y sub 1 sobre D es igual a 0,6383. Si vemos la tabla correspondiente con un valor, Y sub 1 sobre Y crítica me da 0,95. El valor calculado de Y sub 1 es igual a 0,95 por Y crítica, y eso me da la 0,38 por 0,95, me da 0,37. Que fue lo mismo que el valor que asumimos aquí, ¿no? En esto, el Y sub 1, 0,37, era 0,37. Por lo tanto, dice, ¿no?, se concluye que el valor de Y sub 1 supuesto coincide con el calculado, lo cual indica que el valor seleccionado es aceptado para la primera iteración de cálculo. O sea, Y sub 1
asumido y Y1 calculado. Entonces, vamos a trabajar con ese 0,37. La energía específica es constante si se considera que la rejilla tiene poca inclinación, por lo tanto el gasto de captación será del tipo de flujo vertical. A partir del gasto de salida, Q2, ¿no? 1 metro cúbico por segundo. ¿Por qué de salida? Porque el caudal de entrada era 1,5, ¿no? Y el de salida, pues 1 metro cúbico por segundo, se procede a deducir el valor de la altura del agua a la salida Y2. O sea, que aquí hay un Y1, aquí hay un caudal que pasa por aquí y aquí sale un caudal. O sea que este caudal ya lo tengo, es este menos el que entra. Entonces, dice, con base en el flujo correspondiente a un régimen especialmente variado, con disminución de caudal, en el caso de flujo vertical, que se sucede a rejillas con poca inclinación, se puede utilizar la siguiente expresión. Q2, o sea, el caudal a la salida, es igual a L por Y2, área. L es el ancho, Y2 es la profundidad a la salida. Raíz cuadrada de 2GE, E menos Y2, que esto es raíz cuadrada de E menos Y2, es B2 al cuadrado sobre 2G. Y entonces tendríamos nosotros que este es el caudal que sale, esta es la profundidad. Entonces, Y2 nos da, bajo esta expresión, 0,18. Altura del agua sobre el final de la rejilla. Por lo anterior se tiene que Y1 es 0,37, Y2 es 0,18 y la energía 0,5796. Esta es igual al principio y al final para rejas de poca inclinación. Entonces, teniendo eso, pues ya determino cuál es la distancia X. Antes era X es igual a B, ¿no? Con la captación de tipo parcial, Q captado de 0,5 metros cúbicos, se procede a calcular la longitud X de la rejilla. X, energía sobre E sobre C, Y1 ya lo tenemos, energía ya la tenemos, Y2 ya lo tenemos, entonces esta expresión ya la podemos calcular la longitud de X. Miren, aquí, bueno, dice X, ¿no? Considerando la rejilla de barras paralelas con poca inclinación, se obtiene en base a la tabla 5.4 el coeficiente de descarga C. El valor de E se calcula de siguiente forma: área de espacios de rejilla, área total de la rejilla. Diámetro de las barras, ¿no? Espacio entre barras, entonces tenemos si tenemos diámetro de barras y el espacio entre barras, pues, ¿no? Yo puedo decir aquí A sobre A más T, teniendo esto, y puedo calcular el valor de E. Porque E es igual a área útil, o si no, área neta sobre área total, o si no, A sobre A más T. Ya teniendo estos dos valores, yo puedo determinar el valor de E para la forma. Aquí el valor de E. Entonces, dice, si definimos A igual a número de barras que tienen en una longitud de L 2 metros, cabe el siguiente número de barras espaciadas cada 2 centímetros. Entonces dice N, 0,95N más 2N más 1 es igual a 200. Entonces N es igual a 67 barras. ¿De qué? De 3 cuartos, de 3 octavos. Significa que tiene 66 barras de 0,95 centímetros, o sea, que es 3 cuartos, ¿no? La barra que es de 3 octavos, 0,95 centímetros. Dice con 63.8 igual a 63.65 centímetros, 68 espacios de 2 centímetros, entonces me da 136. L igual a 197, 199,65. Aproximadamente esta longitud es 2 metros. Aquí está área de espacio sobre área total de la rejilla, o podía yo obtenerlos por el A sobre A más T. Teniendo esto, pues yo ya aplico la fórmula aquí y me da que el valor de X es igual a 0,22. Entonces, X 0,22 para un ángulo de inclinación de 5,5.
incrementando en un 35% el valor de X para tener en cuenta atascamientos, tendremos que X es 0,30. Entonces, esta L me da 2 metros, ¿no? La longitud de la rejilla 2 metros, el X me da 0,30, ¿no? Y ¿no? La longitud 0,30. Con base a la anterior, el flujo sobre la rejilla queda caracterizado de esta manera, ¿no? Tenemos 0,37, Y 0,38, la energía pues viene a ser constante, ¿no? Y aquí 0,18 y aquí, y entonces esto queda aquí, esta longitud, ¿no? Que tenemos allí es 0,30, ¿no? Que era desde 0,30. Entonces, ahí hemos calculado una rejilla por el método de la energía. La rejilla está calculada por el método de la energía. La rejilla, la bocatoma de fondo lo hicimos por el método de velocidades, pero esta rejilla sí la hacemos por el método de la energía, ¿no? Como para tener en cuenta, ¿no? Esas situaciones. Bien. Entonces, terminados estos ejercicios, vamos a ver otro tipo de captaciones, ¿no? Que son las captaciones laterales. Miren, señores, aquí tengo una captación de tipo lateral, ¿cierto? Entonces, miren, este es un muro, ¿no? Este es el muro, ¿no? No hay, la bocatoma sumergida tenía las rejillas aquí, puede estar en el centro, puede estar la rejilla aquí al fondo. Aquí hay un murito, miren, una perecita, el agua cae aquí, el perfil Krieger, y aquí el colchón de amortiguación y sale. Pero antes, miren ustedes, aquí están las aletas y aquí hay una rejilla. Que puede ser, la rejilla puede ser vertical o puede ser inclinada. Entonces, la rejilla pues tiene que estar un poco sumergida porque cuando llegue el nivel hasta aquí, esto se evacúa. Entonces, lo que a mí me interesa es que esto, la rejilla reciba todo el caudal y penetre. Y el muro esté un poquito más arriba para que ya después que se llene esto, se evacúa por la parte de arriba. Miren, aquí está inicialmente, pero ya en esta parte ya vemos que hay excesos, ¿no? Y la rejilla va a estar hasta aquí de agua. Aquí vemos aletas laterales, ¿no? Aletas laterales de lado y lado. Y aquí, miren ustedes, donde está parado este señor, aquí hay una válvula, ¿no? Y aquí hay una cajilla. Entonces, esta es la cajilla de derivación, ¿no? Esta cajilla aquí. O sea, el agua viene, por aquí está la rejilla y acá arriba, miren ustedes, en esta parte lateral está la cajilla de derivación. Esto no tiene una rejilla de fondo, no, sino eso. Sin embargo, hay veces que nosotros hacemos, ¿no? Una bocatoma mixta. Y entonces aquí le metemos una captación aquí de fondo sumergida en esta parte y lateral también. Eso lo veremos posteriormente, que se puede hacer lateral y aquí una captación de fondo, o sea, está captando por el fondo y lateralmente. Entonces quiere decir que esta captación es mixta. ¿Qué tenemos? Muros laterales, aletas, ¿no? Válvulas para lavado, la cajilla aquí al lado, y ahí saldrá el tubo de salida al desarenador y los desagües correspondientes. Bien, entonces dice, se usa para captar el agua en ríos caudalosos de gran pendiente y con reducidas variaciones del nivel a lo largo del periodo hidrológico. Este tipo de captación, la estructura se ubicará en la orilla y a una altura conveniente sobre el fondo. Miren ustedes que aquí hicimos una presa, aquí está el fondo y subimos la presa para la rejilla. Entonces es una presa y miren ustedes, está represado el río hasta acá, ¿no? Está construida entre otras las siguientes partes: un muro normal inclinado con respecto a la dirección de la corriente para asegurar un nivel máximo de agua. Mira, aquí ya estamos asegurando un nivel máximo de aguas, o sea, está por aquí, la rejilla está casi ahogada. Un muro lateral para proteger y acondicionar la entrada de agua al conducto o canal aductor y para colocar los dispositivos necesarios para regular el flujo o impedir la entrada de material extraño.
En este tipo de captación se busca mantener una carga constante sobre la rejilla. Miren ustedes, aquí ya estamos, el caudal de exceso está botando, pero estamos captando por la rejilla recién. Tiene, entre otras cosas, pues válvulas de limpieza, ¿no? Miren ustedes, aquí hay una válvula, aquí puede haber otra válvula. Es decir, ese ya de válvulas ya depende de lo que uno quiera, ¿no? Pero, por ejemplo, una válvula para lavado de fondo, pues tengo que utilizarla. O si ustedes dicen el río es muy sucio en épocas de invierno, y entonces ustedes pueden colocar una válvula al tubo de salida desarenador. La bocatoma debe estar ubicada por debajo del nivel de aguas mínimas y por encima del probable nivel de crecimiento del fondo. La hora es posible nivel de sedimentación de fondo. Estas captaciones es mejor, ¿no?, hacerlas en las partes externas, ¿no? Si hay aquí, pues el río viene, ¿no? Pero generalmente es mejor si es en curva en la parte externa de la curva. Bueno, la obra debe tener un canal o conducto de entrada provisto de rejilla que impide el acceso de elementos flotantes y peces. Las aguas captadas se conducirán a un pozo de receptor ubicado más adelante, donde se conducirá a las aguas, ya sea por bombeo o por gravedad, del desarenador o tanque de almacenamiento. Generalmente, pues aquí es al desarenador, ¿no? Porque generalmente después de la captación va al desarenador. Bocatoma lateral con muro transversales. Es utilizada para acueductos con poblaciones pequeñas, intermedias y en quebradas, en las cuales en épocas de verano el espesor de la lámina de agua es muy pequeño. Entonces aquí, pues, por ejemplo, cuando es muy pequeño, entonces todo se causa por la rejilla. Pueden ser por gravedad o por bombeo. La ideal es formar aguas arriba, un pequeño lago artificial. Ya lo vemos aquí, ¿no? Pequeño, o embalse mediante la construcción de un muro transversal de una altura que permita garantizar una altura de lámina suficiente para la derivación del caudal. Está provista de una cámara de derivación en la cual existen válvulas de compuerta para el control del caudal y para el desagüe de vertederos de control. Aquí tenemos una estructura, ¿no? Entonces, miren, aquí aletas, viene aletas, ¿no? Viene el río por aquí y aquí está la presa, ¿no? Miren, aquí está la rejilla y aquí está la presa. Entonces, hacemos una cajilla. Esta cajilla, pues, es similar a la que hacíamos en bocatomas sumergidas, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya, por ejemplo, aquí ya no viene un canal, sino una rejilla. Entonces, el agua entra por la rejilla, ahí está este sistema, y aquí está el tubo de salida, el desarenador, y por acá está el desagüe. La misma estructura interna, ¿no? Sino que aquí metemos, como le digo, por canal aquí no, es una rejilla, y aquí tenemos el nivel de aguas mínimos del río y el nivel de aguas máximos del río. Entonces, si yo digo, ¿a dónde ubico el vertedero? Entonces yo diría, nivel de aguas mínimos menos las pérdidas me da este punto, menos el valor de H, y entonces me da el valor del vertedero. Miren ustedes, aquí tengo la rejilla, el corte CC, ¿no? El corte CC está viendo hacia acá. Entonces, aquí hacia acá veríamos la rejilla, ¿no? La rejilla. Aquí veríamos este muro, que es el muro, ¿para qué? Para el vertedero de excesos, ¿no? Todo lo de excesos va a caer por aquí y va a salir al tubo de salida, al desarenador, que lo tenemos aquí. Aquí va una válvula, ¿no? ¿Una válvula para qué? ¿No? Para limpiar los sólidos, ¿no? Y aquí no estamos viendo, pero del lado de acá, pues al otro lado habrá un tubo de salida al desarenador, donde podría tener otra válvula. Por el corte que lo estamos viendo hacia acá, no podemos ver el tubo de salida al desarenador. Pero aquí sí lo vemos, ¿no? Mire, salida al desarenador. Entonces, de aquí a aquí hay lo que se llama la altura de sumergencia. Entonces, tenemos la figura, la figura 524, ¿no? Que nos da las condiciones del esquema de captación lateral, ¿no? Entonces, aquí tenemos la misma historia, es lo mismo, sino que la rejilla
tiene que estar por debajo del nivel de agua mínimo. Y acá lo vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Ese nivel casi está a ras, ¿no? Aquí tendríamos una rejillita que es vertical, ¿no? Por ejemplo, la de pasto, la captación de pasto es lateral y la rejilla es vertical. Pero en Ipiales sí, la captación, ya veremos una foto, la captación ya no es vertical, sino inclinada. Eso ya depende del diseñador. Pastos son verticales y en Ipiales es inclinada. Ya veremos un diseñador. Entonces dice cálculo el nivel de crecida es igual a K por L por H máxima a la 3 medios. Q igual a caudal de crecida, ¿no? Es igual al caudal de crecida del río menos el caudal que se va por la rejilla. ¿Cuál es el que se va aquí? Caudal de diseño, 2 caudales máximos diarios. K es una constante, ¿no? 1,56, ¿no? L es la longitud, ¿no? De la cresta, o sea, el ancho. Y H máximo es la altura máxima sobre la cresta del vertedero. Entonces, el caudal de crecida menos caudal de diseño, el que se va por la rejilla, entonces esto me da la altura máxima. Pues C sobre K por L. L es la longitud, ¿no? ¿De longitud de qué? La longitud de la cresta. Aquí como ya no tengo bocatoma de fondos, entonces L. Caudal nivel mínimo es igual a K por L por H a la 3 medios también, ¿no? A la 2 tercios, ¿no? Y entonces caudal mínimo es igual al caudal mínimo del río menos el caudal de diseño. H mínima es igual a Q mínimo sobre K por L a la 2 tercios, ¿no? Aquí entonces tenemos nosotros que hay que valores de H, H máximo y así. La rejilla. Entonces miren ustedes, la misma fórmula, C por área neta por B. ¿A qué es igual a área neta? Pues área total por E por B. Y esta área total es igual a caudal de diseño es igual a C por B, B, área total es igual a B por E. Por E y la B. ¿Y qué es B? La velocidad de paso a través de la rejilla. Aquí podemos decir 0,15 metros por segundo si cogemos las antiguas normas RAS. Entonces dice procedimiento de cálculo, se supone el L y se calcula el B, o se pone el B y se calcula el L. Cálculo de número de barras de orificios es igual a L sobre A más T. Esto ya lo habíamos visto también. Pérdidas en la rejilla, se aplica la fórmula de H sub T, KB al cuadrado sobre 2G. Donde B, velocidad de paso a través de la rejilla, es un valor conocido, y K un coeficiente. Para rejillas verticales, o sea, cuando la rejilla es así, vertical. El valor de K, decíamos que el valor de K es igual a 1,45 menos 0,45 E menos C al cuadrado. ¿Este qué es? Porcentaje útil de rejilla, o sea, el valor de A sobre A más T. Bueno, entonces tenemos que trabajaremos con la parte de, ahora ya hemos calculado, o sea, que ya sé las pérdidas, si yo tengo el nivel de aguas mínimos menos las pérdidas, ya tendría yo el nivel de aguas mínimos en la cajilla y también menos las pérdidas tendría el nivel de aguas máximos en la cajilla. ¿Para qué me sirven esos niveles mínimos y máximos? Para calcular el tubo de salida al desalinador. Entonces digo, cotas en la caja de derivación. Cota en la caja de derivación mínima es igual a la cota de la captación mínima menos las pérdidas. Cota en la caja de captación máxima es igual a cota de captación menos las pérdidas. ¿Cuáles pérdidas? Las que utilizamos aquí. El K, ese es un valor que ya lo calculamos aquí, la velocidad de 0 a 5. Entonces cálculo el vertedero de rebose, por ejemplo, ¿no? Entonces Q es igual a H es igual a Q sobre K por L a la 2 tercios. Q es igual a caudal captado. Este vertedero de rebose, ¿dónde va? Pues este vertedero de rebose es este. O sea, este también, ¿no?
el vertedero de Rebozo, que llega aquí para botar los excesos. Entonces dice, es igual al caudal captado más el caudal que se va por la aducción. Si por aquí capto 2 caudales y por la aducción se va 1, pues entonces este caudal es igual a 2 caudales máximos diarios menos 1. Entonces, por el vertedero vamos a evacuar un caudal máximo. L, longitud asumida. Y la longitud asumida, ¿cuánto? Decíamos nosotros inicialmente, decíamos 1,20, ¿no? ¿Para qué 1,20? Pues para que si yo me meto por esa cajilla, hacer operación y mantenimiento, yo pueda estar ahí. Y K 1,84. ¿Por qué 1,84? Porque este vertedero, ¿no? Aquí, pues, aquí, bueno, por ser tan pequeñito, pero este vertedero habría que hacer un corte de 45, porque este vertedero es de pared delgada. No es como esto, que este vertedero aquí, que es pared gruesa, este vertedero. Entonces, aquí vale el valor de K 1,56. Acá, por ser vertedero de pared delgada, o sea, le hacemos bien finito la punta y nos da que el K es igual a 1,84. Por eso, en este caso, lo que estábamos hablando aquí, el K es 1,84. Para el cálculo del desagüe se sigue desde esta parte igual procedimiento que en el anterior. Entonces, ¿qué hacíamos en el anterior? El tubo de salida del desarenador, H sub S. Entonces, nosotros decíamos, aquí tengo el nivel de agua mínimos y de aquí veo el nivel del agua al desarenador y determino el diámetro del tubo, y con el diámetro del tubo yo puedo determinar el valor de H sub S, y con el diámetro del tubo puedo determinar el caudal de excesos que se da cuando el nivel de agua es máximo. Eso ya lo vimos nosotros en la anterior, entonces no lo vamos a repetir aquí. Pero entonces... dice aquí, ¿no? Entonces ya tenemos calculado todo, porque decíamos nosotros que es igual que al anterior, ¿no? Otra forma para el cálculo de una rejilla lateral es el método de la energía aplicado cuando ésta sobresale de la superficie del agua mediante la expresión, dice. La misma historia. Pero en este caso, H sub 1, ¿no? Tengo que saber qué es. Este coeficiente, en este caso es 0,5, B, ancho de la rejilla, largo de la rejilla y eficiencia, ¿no? Entonces, ese H sub 1 es igual, altura media, es igual a B medios, ¿no? O sea, si yo tengo que tengo el ancho, la altura B, entonces yo digo, la altura del agua, si yo tengo esta altura de aquí hasta allá, la altura del agua va a ser B medios. Entonces, H sub 1 es igual a B medios. Y Q es el caudal de edición. Entonces, en este caso es un caso en cual la rejilla tiene un ángulo de inclinación. Anteriormente yo decía, este caso es Ipiales. Ipiales, las rejillas son así, inclinadas. En cambio, en Pasto son verticales, ¿no? Y entonces el método es que H sub 1 es igual a B medios, ¿no? O sea, la altura B dividido entre 2 es igual al valor de H sub 1 para la fórmula de energía. Entonces dice, se asume B y se calcula la longitud, o también podemos asumir L y calcular B. Para el cálculo de pérdidas a través de la rejilla se aplica la fórmula H sub T, KB al cuadrado sobre G, donde K puede calcularse por la fórmula de Kriesmer, dado en el cálculo de pérdidas de rejilla, según lo referenciado en el numeral 5 tal. Ahí ustedes ya habíamos visto este cálculo el valor de K es igual a beta, esta es función del tipo de barra, ¿no? Si es circular o rectangular. T sobre A es T, es el ancho de la rejilla y separación rejilla, y seno del ángulo de inclinación, en este caso, este sí. Entonces vamos a ver un ejercicio sobre esto. Calcular la volcatoma lateral con base en los siguientes datos. Población 2018, 20.000 habitantes. Periodo de diseño 25 años. Dotación bruta futura. Tasa de crecimiento 3%. Caso 1, 1,2. Caso 2, 1,5. Valores tomados de la norma RAS. Altura sobre el nivel del mar 1.500 metros. Caudal de crecida 4 metros. Caudal mínimo del río 1 metro por segundo.
Rejilla completamente sumergida, dice. Diámetro de barra 3/4, espaciamiento 3 centímetros. El diámetro y espaciamiento lo doy yo. Esto dice entre 2 y 5 centímetros. Cota del terreno, tal. Altura de los muros, 2,50. Dice separación entre muros, 8 metros. Entonces, eso es lo que tenemos en el diseño. Ese foco. Bueno, entonces sigamos. Dotación bruta, espaciamiento, cota del terreno 100, altura de muros 250, separación entre muros 8 metros. Aquí tengo mi cálculo de población futura. Caudal medio diario, dotación por población sobre 86.400. Estoy tomando solamente como que si fuera el medio diario en base a la población, pero aquí sería, si yo ya voy a sacar en otros usos, ¿no? Población más otros usos, pero yo solamente aquí, para el ejercicio cogí la dotación por población, pero hay aquí más otros usos. Y eso me da 63 litros por segundo. El caudal máximo diario, el caso 1 por caudal medio diario, 75. 2 caudales máximos diarios, 100.151. Entonces, tenemos nosotros el máximo diario, este está diseño. Claro que no le hemos puesto incendios y todas esas cosas, ¿no? Pero aquí, pues, para este ejercicio, cogimos 2 caudales máximos diarios, ¿no? Es 2,75, me da 151.151 metros cúbicos por segundo. El nivel de crecida es igual al caudal de crecida del río menos caudal de diseño. ¿No? Caudal de crecida del río eran 4, ¿no? 4 metros cúbicos por segundo. Y menos 0,151, entonces me da 3,85 metros cúbicos por segundo. H máxima es 3,85 menos 1,56. ¿Por qué? Porque está en la presa. Y 8, que es el ancho, 0,46. Nivel de agua mínimo, con el mínimo del río, era 1 metro cúbico por segundo. Mínimo del río, entonces tenemos nosotros aquí mínimo del río, 1 metro cúbico menos 100, menos el caudal que se lleva por la rejilla. Entonces tendríamos nosotros 0.849. H mínimo sería 0.849 dividido entre 1,56 por 8 y me da 0,16 metros. Cota del vertedero, cota nivel mínimo del vertedero, entonces 102,50 más 0,17. Cota de nivel de crecida, 102,50.46. Cota de corona de muros, 102,96 más 0.30. Entonces sería aquí 103,28. 103,26 la cota de los muros, pero se dice que toca meterle un metro. Cota de vertedero, si era de 102,50, el muro tendrá que tener 1 metro por encima del vertedero. Por eso se toma 103.5. Cálculo de la rejilla, L, caudal de diseño sobre C por E por B por B. Caudal de diseño, 0.26, ¿no? Tenemos nosotros el caudal de diseño, 0.261, porque era ¿cuánto? El caudal de máximo diario, el máximo diario es 75, ¿no? 2 caudales más máximo diarios, 0.51, 151. Y bueno, aquí parece 162. A ver, veamos cuál es el que nos falló aquí. Máximo diario 75, caudales 0.5. Entonces aquí en vez de 0.262 sería
150 y pico, ¿no? Porque es el caudal de diseño. Lo que pasa es que este era 75, 151. 151 debía de ir aquí, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque este ya es 2 caudales máximos diarios. Lo que pasa es que este ejercicio se rehizo y se quedó ese punto 261. Pero es 150, ¿no? 151. Y el doble de 151, pues ya es 262, ¿no? 2 caudales máximo diarios, 151. Entonces aquí debería ser 151. Pero bueno, ustedes ya lo corrigen, yo también lo voy a corregir. Ahorita no vamos a corregir aquí porque no. Entonces L da 0.264 metros, donde L es igual a 264 por 1,2 y da 317 metros. Y asumimos un B, dice 1,27. Se asumió un B de 1,20 y se calculó un L de 3,17. De pronto con lo que se rebaja esto, la L se vuelve más pequeña. Entonces, número de barras, ojo que aquí hay un error, ¿no? Decíamos. Ustedes lo pueden, en sus apuntes, pueden cambiarlo y ponerle aquí 151, pero bueno, ahora no vamos a poner a hacer eso. Por seguridad dice 317. Número de barras L317 sobre A más T y se hacen 5 barras. Pérdidas a través de la rejilla. Pérdidas totales KB al cuadrado sobre 2G. La velocidad es de 0,15 metros por segundo, como si la rejilla no existiera. El valor de K, la rejilla es vertical, ¿no? Para esto lo estamos haciendo como que si fuera esta rejilla que fuera vertical, como está aquí aquí, como si ahora la rejilla fuera vertical, y entonces ese valor de K que tenemos bajo esa condición es K es igual a 0.80. Entonces H sub T, 0.80 por 0.15, 19.0092. Por seguridad, casi es muy despreciable, la velocidad es muy bajita, entonces dice por seguridad, ¿no? H sub T igual a 0,2 metros. Entonces, cálculo de la caja de derivación, cota de la caja de derivación mínima, cota de captación mínima menos H sub T. Y cota de caja de derivación mínima es igual a 102,65 menos 0,2, 102,63. Cota caja de derivación máxima, 102,95 menos 0,2, 102,93. Estas cotas me sirven para fijar esta. Con la cota del desarenador puedo yo determinar el tubo de salida del desarenador, ¿no? Y esta me sirve para calcular los caudales en exceso que lleva el tubo. Cálculo el vertedero de rebose, pues Q sobre K por L a la 2/3. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, que el caudal es igual al caudal de diseño de rebose, cuando son, aquí son 2 caudales máximos diarios menos 1,5 caudales máximos diarios, entonces este es 0.065 metros cúbicos por segundo. Aquí hay que revisar, ¿no?, el caudal de diseño, ¿no?, el caudal de diseño que es 0.261 y aquí multiplicado por 1,5 dice por 0.1304, ¿no?, caudal máximo diario. Y esto me da que el caudal es 0.065 y este es 0.065, ¿no? Aquí me da 2, ¿no?, menos 1,5, ¿no?, aquí sería, ¿no?, el caudal que se va, pues entonces el caudal que llega, el que vamos a desaguar es este, 0.05. El K184, la longitud asumida 1,20, H es igual a 0.10 metros. Cotas importantes, ahí tenemos nosotros todas las cotas. Cota de los muros, 103,25. Cota de nivel mínimo sobre el vertedero, 122,65. De crecida, 102.
Mínimo de la cajilla 102.63. El máximo de la cajilla 32.93. ¿No? Cota parte superior de la rejilla, ¿no? 102.65 menos 0D, 102.55. Cota parte inferior de la rejilla, menos 1.20, 101.35. Este 1.20 era la altura B, ¿no? Porque hicimos B y entonces calculamos L. Aquí tenemos, entonces tendríamos 102.50, 102.65, 102.95, 10 centímetros que le dejamos aquí el nivel mínimo para que la rejilla esté siempre sumergida, 1.20 de la rejilla y la longitud de esta de 3. Y este ya es el perfil Krieger, que ustedes ya saben cómo calcularlo, etc. Bueno, aquí hay un ejemplo 5.5 que lo he puesto para que, si ustedes quieren, lo sigan. Puede ser otra alternativa al sistema que yo he determinado. Entonces, esta es otra alternativa aquí de cálculo. Lo enseño para que lo tengan de referencia si de pronto lo quieren seguir. Y está todo el cálculo de lo que se hizo y aquí están todos los cálculos. En últimas, pues esta rejillita es una rejilla, miren ustedes, ¿no? Inclinación de 75 grados, el fondo está aquí, los niveles mínimos, mínimos, máximos, y tenemos las pérdidas de aquí a aquí, me da esto. Esta menos las pérdidas me dará los niveles máximos. Y esta es una cajilla, fíjense ustedes cómo es la cajilla, ¿no? Este es un ejemplo que lo tomé de un libro y lo coloqué aquí específicamente porque calculamos una rejilla vertical, ¿no? Cuando la rejilla era vertical, esto es cuando la rejilla es inclinada. Y entonces utilizamos aquí, cuando la rejilla es inclinada, utilizamos para calcular las pérdidas la fórmula de Kirchner. Entonces, por eso esta es una boquetoma mixta, está compuesta por una captación de fondo y una lateral. Tiene los mismos componentes de la captación lateral y de la de fondo. Mire, esta es una captación de fondo lateral. Esta es la captación de fondo lateral de Ipiales. Aquí vienen unas rejillas, unas rejillas y unas rejillas. Pero aquí, si ustedes ven al fondo, aquí hay un hueco, ¿no? En esta parte del fondo hay un hueco. O sea que esta es una captación mixta, porque tiene una bocatoma, una captación de fondo aquí, ¿no? Y esta es una captación lateral, o sea, una mixta, captación lateral y captación de fondo. Esto es en Ipiales. Bien, entonces vamos a dejar allí, ¿no? Vamos a dejar allí esta clase y vamos por último, vamos a diseñar captaciones dinámicas del hecho fetal. Ese sería el próximo tema. Bueno, señores, entonces yo voy a echar una revisadita a este cálculo que se ha hecho aquí para revisarlo nuevamente, ¿no? Y entonces yo el material que les entregue ya no vendría con ese 262 que habíamos visto aquí, sino ya sale con el caudal que es, ¿no? A veces, por eso les digo que primero reviso este material, lo reviso y después lo envío, ¿no? Porque ya una vez que lo reviso, ya sé de pronto algún error, cualquier cosa, no estoy enviando. Bueno, señores, de todas formas, yo les agradezco su colaboración y pues, que les haya servido cualquier cosa, pues me la comunican, ustedes saben, ya tenemos un horario establecido para preguntas y toda esa cosa y estoy a su disposición. De todas formas, muchas gracias, muy agradecidos y como siempre, energías positivas.